Gracias, señor presidente de la comisión. En primera instancia, creo que esta es la muestra más fehaciente y evidente de que un proceso de fiscalización puede contribuir justamente a que la toma de decisiones de diferentes instituciones sean más visibles y más prácticas al momento de poner en marcha un cumplimiento de una ley. Considero en este punto insistir en la importancia que tiene la memoria histórica para los pueblos. Y ese es un tema sustancial y que tiene que quedar recalcado y que fue parte justamente del debate de la ley de víctimas en el Pleno de la Asamblea Nacional, que va justamente hacia esa reflexión colectiva y de la memoria, una relación fecunda con el pasado histórico que requiere de espacios públicos de rememoración como el que se ha previsto y que ha dispuesto justamente esta ley. Como sociedad que ha escogido el camino de la memoria, la verdad y de la justicia, como sociedad que decidió dejar años de olvido, de silencio y de impunidad atrás, es fundamental que hoy el Estado cumpla con su obligación histórica con lo que demanda justamente esta ley. Y más aún, pensando que este tipo de acciones, como la implementación de un museo de la memoria, es el legado a esa memoria y es un legado histórico a las futuras generaciones, que son generaciones que tienen que venir a la construcción y aportar a la construcción de una sociedad de paz. Esa es la importancia que tiene justamente el Museo de la Memoria y que por eso fue contemplado en esta ley. Los delitos que contempla esta ley son gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es decir, se trata de actos cometidos por el Estado que más allá de haber recaído de manera directa en determinadas personas, vulneraron a toda una sociedad. Por este motivo, quizá no esté de más recordar que no solo se trata de la necesidad de saldar una deuda histórica para con las víctimas directas del terrorismo de Estado, sino que la deuda que se busca saldar es también con esa sociedad ecuatoriana, cuya ciudadanía se vio vulnerada en sus derechos fundamentales en esos trágicos años donde este tipo de acciones en contra y en violación de derechos humanos era causal justamente para poner el miedo a una sociedad que no podía manifestarse, el miedo a una sociedad que mantuvo paralizada y que se mantenía inmóvil hacia estas represiones ejecutadas por el Estado ecuatoriano. Esa es la gravedad que queremos también, señor ministro de Cultura, se tenga la claridad para el momento de implementar el Museo de la Memoria. Estas sean las características sustanciales que marquen el rumbo de ese Museo de la Memoria. Hemos tenido la oportunidad de recorrer en otros países hermanos que sufrieron también atropellos a violaciones de derechos humanos, y el recorrer los museos de la memoria implementados ya en esos países lo que hace es justamente reivindicar derechos humanos, pero sobre todo recordarnos a las generaciones presentes lo que fueron los estados de opresión, los que fueron los estados dictatoriales y cuál es la diferencia en generar justamente una visión de un Estado plurinacional, intercultural, un Estado de integración, un Estado con una visión absolutamente humanista que construye justamente estas sociedades de paz. Es por eso que nosotros hemos querido insistir en esta convocatoria y en la necesidad de que este punto de la ley pueda llegar a su fiel cumplimiento. Y como usted lo ha explicado, señor ministro, nos alegra que hayan avances importantes, digamos, ya en la consolidación del espacio físico para la construcción del museo, pero yo quiero sentar aquí dos inquietudes. Más bien una sugerencia y una petición a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y una pregunta al señor ministro. En el compromiso y en lo que usted ha marcado, señor ministro, yo creo que desde la Asamblea debemos hacer un compromiso de dar seguimiento y veeduría permanente a la implementación de este Museo de la Memoria, para lo cual, señor presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, le solicito que en base al seguimiento de la aplicación de esta ley que fue tratada en esta comisión, sea al interno de la comisión que se pueda determinar o destinar asambleístas que ya queden con la tarea permanente de dar el seguimiento, el cumplimiento con lo que respecta
a la obligación que tiene el Ministerio de Cultura para la creación del Museo de la Memoria. Y por otro lado, también, señor ministro, preguntarle, se especifique en esta comparecencia cuál es el plazo que el Ministerio plantea para tener operativo el Museo de la Memoria y si es que el presupuesto para la construcción de este museo está contemplado en el presupuesto general del Estado, que se otorga justamente la partida al Ministerio de Cultura para la construcción, o cuál es el mecanismo previsto para hacer esto real, y sobre todo insistir no solamente en el hecho de la construcción, sino sobre todo en la entrada en vigencia, es decir, en la operación que ya debería tener el Museo de la Memoria. Eso sentadas como pregunta, señor ministro, y la recomendación o la petición respectiva a la Comisión de Justicia. Gracias.